¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en este espacio donde estamos iniciando un nuevo trimestre? Así es, primer trimestre del año ¿Qué 2026. tal, Gabriel? ¿Cómo está, don Samuel? Gusto saludarlo. Bien acá, contentos, con harto calor. Hay que decirlo ahí a la gente que nos está viendo, quizás el hemisferio norte no se da cuenta de las dimensiones del calor por la que estamos viviendo, así que le mandamos un caluroso saludo a todos ellos. Sí, ellos están realmente con mucho frío. Sí, Así que un saludo para los hermanos allá en Canadá y Estados Unidos, que algunos están siguiéndonos. Así que bienvenidos todos a este nuevo trimestre. Este trimestre tiene un título tremendo, Uniendo el cielo y la tierra. así es. ¿Sí? Y cómo es que nosotros vemos a Cristo en las cartas Filipenses y Colosenses. Así Cartas que, muy importantes también que escribió Pablo, así que también le vamos a dar harto este trimestre. así que vamos a tener una oración y vamos a comenzar. Y bueno, tú vas a estrenar el primer versículo de memoria, Seguimos con la temática. que es nuestro, diría, sello, Sí, el versículo de memoria. y que de verdad sirve harto aprendérselo. Sí. Así que vamos a orar. Señor, acompáñanos con tu Santo Espíritu. Dirígenos, Señor. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón a la luz de todo lo que vamos a estudiar, no solamente hoy, esta semana, sino en todo el trimestre. Amén. Gracias por la oportunidad y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos que hacer una introducción general. Esta obra de unir el cielo y la tierra es gracias a Jesucristo. Jesucristo es aquel que soñó Jacob, ¿recuerda? Ese sueño donde él veía una escalera cuya parte superior estaba apoyada en el cielo y cuya parte inferior estaba apoyada en la tierra, y habían ángeles que subían y bajaban. Jesús mismo tomó este sueño y lo aplicó a sí mismo cuando habló con Natanael, ¿te acuerdas? En el capítulo 1 de San Juan, usted lo puede encontrar allí, ese diálogo con Natanael, ese discípulo que estaba teniendo ese encuentro con el Señor debajo de la higuera, ¿de acuerdo? Y que el Señor Jesús lo identificó y él quedó sorprendido, ¿no? Y ahí él dijo eso, que él era la escalera que unía el cielo y la tierra. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, esto es el objetivo central del Evangelio, del plan de salvación. Ahora, el trabajo que tenemos que hacer nosotros, y es el tema general de la misión, de la tarea, de llevar esta información a cada persona para que cada persona acepte guiarse o colocarse en el camino, el único que es Jesucristo, el único puente que hace posible la unión entre el cielo y la tierra. Una vez que la persona acepta y es bautizada, entonces se agrega al pueblo de Dios que espera el regreso de Jesucristo. Así es. Así es un trabajo enorme. Entonces la lección nos lleva a que pensemos en los desafíos que enfrentaron aquellos que tomaron ese primer guante. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los 120 reuniones del aposento alto, cuando Jesús les dijo que ellos debían predicar el Evangelio a todo el mundo conocido en aquel entonces. Pero ¿cuál era el mundo conocido? Estamos hablando de más o menos unos 250, 300 millones de personas que existían en el primer siglo. Y a comparación con la cantidad que existe hoy día. Solamente en el Imperio Romano había 50, 60 millones de personas. Ahora, ese es un gran desafío, ¿no es cierto? Eran 120 reuniones del aposento alto. Ahora, ¿cómo iban a hacer ellos para enfrentar la predicación del Evangelio, cuyo centro era invitar a las personas a aceptar a Jesucristo, y al aceptarlo, ellos se unían al cielo? Eso. Entonces, esa es la temática. Hubieron personajes claves para poder predicar el Evangelio, y uno de ellos fue Pablo. Así es.
Y Pablo, predicando el Evangelio y participando en esta tarea, fue colocado en la lección de este trimestre para que sea de inspiración para nosotros. ¿Sí? Y de aplicación. Así que en términos, diría, introductorios generales, la lección habla de nuestra misión, de nuestra tarea. El centro de esa tarea es presentar lo que es el objetivo principal del plan de salvación, que es unir el cielo con la tierra, de colocar delante de sí a las personas el Evangelio y que cada persona puede tomar la decisión de aceptar a Jesucristo, quien es el que aplica prácticamente todos los emblemas que hay en el trabajo esto de unir el cielo y la tierra. ¿Qué te parece? No, impresionante. Y una cosita que yo quería acotar, que estudiando la lección me llamaba mucho la atención, que eran 120 que tenían que predicar el Evangelio, no solo en una cantidad de kilómetros altos, sino que también bajo distintas circunstancias, porque ahí nosotros tenemos que recordar que todos esos pueblos estaban bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano era un imperio igual que era cosa seria. Entonces uno también lo tiene que aplicar hoy en día a que quizás somos un poquito más de 120 lo que estamos predicando el Evangelio, pero también tenemos que considerar que la cantidad ha aumentado a casi 8.000 millones de personas y el mundo hoy en día, la situación como está, también es complicado. Así que también nosotros tenemos que ponernos ahí firmes como lo hizo Pablo y los demás en predicar el Evangelio, y que de verdad es potente, y la lección habla pero cosas maravillosas respecto de eso. Bueno, ese grupo de 120, imagínate recibiendo ese desafío de predicar el Evangelio a todo el mundo que en ese momento existía, a 250, 300 millones de personas. Solo en Roma habían 50, 60 millones. Claro. ¿Y cómo lo iban a hacer? Además de eso, del idioma, porque el idioma siempre ha sido como una especie de pared. Había que dominar todos los idiomas para poder cumplir con la tarea. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, habían filosofías greco-romanas. Claro. En la mente helénica buscaba sabiduría humana, no revelación divina. Exacto. O sea, lo que ellos iban a presentar eran cuestiones espirituales, pero en ese momento ellos buscaban sabiduría humana. Claro, uno le estaba enseñando algo teocéntrico a gente que era netamente antropocéntrica. Ahora, fíjate que el énfasis en la razón y el pensamiento lógico humano consideraban el mensaje de la cruz como locura. Ellos ya estaban reaccionando frente a ese mensaje. Claro. El pluralismo filosófico, estoicismo, epicureísmo, platonismo, el rechazo a la resurrección corporal, que son materias que ellos enfrentaron. ¿Cómo vamos a ganar ese tipo de mentalidad en el corazón? Lo otro es que el Evangelio exigía fe y obediencia, no especulación intelectual. Claro. Cristo no era un concepto filosófico, sino Señor y Salvador. Además, había un problema de politeísmo y religiosidad tradicional. Había miles de dioses, templos, cultos profundamente arraigados. Entonces, ¿cuál es el obstáculo allí? Creencia en múltiples deidades, protectora del hogar, ciudad, trabajo, el culto al César. También. Aceptar a Cristo implicaba riesgo político, idolatría y prácticas rituales opuestas a la fe bíblica, economía vinculada al mercado religioso. Eso impactaba. ¿Qué es lo que impactaba? En que recibir a Cristo significaba abandonar ídolos, perder estatus social, porque el Evangelio exigía exclusividad. Solo Cristo es Señor. El Señor, así es. Imagínate, yo te estoy mencionando todo lo que había ahí como pared para poder predicar este Evangelio, que era un Evangelio que impactaba, desafiaba, enfrentaba este tipo de cosas. Ahora, habían costumbres sociales y morales. La moral cristiana chocó contra una sociedad permisiva. ¿Cómo permisiva? Fornicación normalizada, prostitución en templos paganos, alcoholismo y banquetes desordenados, exhibiciones públicas, gladiadores, violencia como espectáculo, prácticas familiares tóxicas, patriarcado abusivo, abandono infantil. Estoy mencionando algunas cuestiones que tienen que ver con nosotros también.
Exactamente, no solo que se daba en esa época, sino que hoy en día también las podemos presenciar. Bueno, ante este tipo de costumbres sociales y morales, el impacto que ejercía el Evangelio es convertirse, implicaba cambiar la vida entera. Uh-huh. No solo creer, la santidad sexual era un mensaje disruptivo para ese entonces. Entonces ese era un desafío. También estaban los prejuicios culturales y étnicos. Uh-huh. Inmensa barrera entre judíos, gentiles, samaritanos, esclavos, libres. Entonces había un obstáculo en esta parte cultural, étnica. Uh-huh. El judío no trataba con el gentil. Esa era una cuestión que estaba asentada en el pensamiento de aquel entonces. El esclavo era considerado inferior. Claro, era considerado una cosa. Mujer sin valor social pleno. Uh-huh. Identidades construidas por nacionalidad y no por fe. Entonces, el Evangelio, que tenía que ser predicado, unido a Cristo, formó una sola familia espiritual. Ya no hay judíos ni griegos. ¿Te acuerdas que eso era lo que se predicaba? Que el Evangelio no podía haber divisiones como estaban culturalmente establecidas. Eso estaba en Gálatas, si no me equivoco. Gálatas 3:28, ¿cierto? Para que la gente lo pueda buscar en sus casas también. También está enfrentando el tradicionalismo religioso del judaísmo. Uh-huh. La ley externa por encima de la transformación interna. Eso era un obstáculo porque había mucho legalismo farisaico, confianza en el rito y no en Cristo, rechazo del Mesías crucificado, temor a la expulsión en la sinagoga. Imagínate cómo harían para predicar el Evangelio con tantas barreras a las personas que estaban dentro de todo este cúmulo de situaciones uh-huh. que eran situaciones reales. Claro. Entonces, aceptar a Jesús implicaba pérdida de privilegios y persecución. El Evangelio no era una añadidura, era un nuevo nacimiento. También estaba el amor al confort y miedo al costo. Uh-huh. Mira tú, estas son frases que existían en aquel entonces, pero son frases que es de ahora. Son aplicables ahora. Uh-huh. Porque Cristo exigía cruz, renuncia y compromiso total. Entonces el obstáculo que se encontraba allí era que el cristianismo significaba persecución, cárcel, incluso la muerte. Uh-huh. La gente prefería el presente antes que la eternidad. Servicios religiosos paganos eran efectivos, sensoriales y atractivos. Mientras que seguir a Cristo era contracultural. Obedecer antes que agradar, sacrificarse antes que disfrutar el pecado. Oye, entonces habían obstáculos, filosofías poderosas, uh-huh. religiones establecidas, placeres normalizados, estructuras injustas, tradiciones profundas, un mundo sin Cristo. Tremendo. Es como el secularismo de ahora. Claro, es que eso es lo que iba a hacer mención, porque uno dice, claro, estas cosas pasaron hace cuánto tiempo, pero todavía las vemos acá, están presentes. O sea, el trabajo que había que hacer en el inicio era imposible. Sin embargo, ellos aceptaron el desafío y fueron adelante, pero ellos no podían hacer nada. Por algo el Señor les dice, esperen acá uh-huh. hasta que reciban ustedes el Espíritu Santo. Y cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Uh-huh. ¿Te das cuenta? O sea, la lección de este trimestre tiene que ver con el trabajo misionero, tiene que ver con el desafío, que así como fue allá, también es acá. Así es. ¿Cierto? Ya, sígueme contando algunas cosas que tú descubriste. Sí, lo importante acá de todo esto es que, bueno, el título de la lección 1 dice perseguidos pero no olvidados. Ya. Importante ahí para que lo puedan compartir y conversar con sus familias, porque yo hacía ahí algunas menciones dentro del estudio y tenía acá en mi torpedo anotado que dentro de lo que nosotros vamos a estudiar también, el unir el cielo con la tierra se basa netamente en el bautismo hoy en día por inmersión. Ya.
que es fundamental, lo mismo que usted decía, porque ahí la persona pasa a ser parte del pueblo escogido por Dios. Y lo otro, que es la característica que nos debería corresponder a nosotros, es que tenemos que acercarnos los cristianos los unos a los otros entre sí, formar comunidades, formar convivencia. Pablo, dentro de lo que nosotros vamos a hablar, formaba ciudades. Sí. Y a través de esas ciudades formaban las iglesias también. Entonces, para eso también es importante nosotros poder recopilar toda esa información, que es una información como una reseña histórica, para poder aplicarla en la lección del día de hoy. Y lo otro que me llamó la atención, y que ahí yo voy a autoproponer el tema del verso de memoria, es que es importante porque ellos lo hacían con gozo. De hecho, la palabra, el texto que tenemos que aprendernos y el cual vamos a recitar el día sábado, si Dios quiere, está en Filipenses 4:4, que dice: regocíjense en el Señor siempre, repito, regocíjense. Perfecto. ¿Ven? Y eso está en... Filipenses 4:4. Ya. Para que lo busquen ahí en sus respectivas Biblias. Oye, ¿cómo regocíjense? Porque eso es una expresión muy conocida de Pablo. Claro. Ahora, hablemos un poquito de Pablo. Pablo era realmente un hombre tremendo. Tú sabes que fue conocido como el perseguidor de los cristianos. En su época de Saulo, de Tarso. Sí, y el hombre era terrible en eso. Pero el Señor lo tuvo que tomar aquí fuertemente. Una transformación radical. Y bueno, ahí ya sabemos que el Señor tuvo que decirle: hasta aquí nomás, amigo. Ahora en adelante tú vas a ser el que yo voy a usar como instrumento. Exacto. Para ganar especialmente a los gentiles. Y Pablo, nosotros nos encontramos que tomó el guante e inmediatamente comenzaron los problemas. En el momento que él decidió ser embajador de Cristo, se produjo un cambio en contra de él en relación a que él iba a tener realmente un trabajo tremendamente duro. A ver, algunas cositas que me gustaría mencionar. Que cuando Pablo habla de sí mismo, habla de 7 cosas, fíjate. 7 cosas que representan, diría, o simbolizan todos los problemas que él enfrentó. Primero, tribulación. ¿Sí? Segundo, angustia. Tercero, persecución. Cuarto, hambre. Quinto, desnudez. Sexto, acuérdame del sexto. Pero el último era espada. Yeah. Espada. Ya voy a descubrir el sexto. Peligro. Ah, peligro era. Huele a peligro. Oye, a mí me impresiona esto, que él en 7 palabras como que resumen todos los problemas que él enfrentó, ¿no? Y diría yo, ¿en qué momento este hombre tenía descanso? Sí, si nosotros nos recogemos en la palabra, él predicaba hasta en la cárcel, pues y también cuántas veces no fue encarcelado. Antes que tú me digas eso, incluso es famoso Pablo porque dice, bueno, estoy atribulado en todo, mas no angustiado. Dice, en apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. ¿Qué te parece? Ojalá nosotros pudiésemos tener ese razonamiento como lo tuvo Pablo en su momento, porque yo creo que estaría angustiado todo el tiempo. Yo digo, ante una situación así, yo creo que Pablo estaba en guerra, pero en las 24 horas. Pero yo me comparo con Pablo, nosotros estamos de vacaciones, no sé, no llegamos ni a los talones. Imagínate con todo esto que estamos mencionando, compartiendo, el tema era completamente difícil, o sea, no, era algo imposible. Nosotros tenemos mucha facilidad. Hoy en día sí. Dime, ¿quién te dice algo porque tú te vas a la iglesia y el sábado muy bien arreglado te vas a la iglesia a adorar el nombre del Señor? ¿Quién te dice algo ahora? Nadie. Que te vean con la Biblia caminando por la calle, ¿quién te va a decir algo? No tenemos nosotros esa presión y eso es una cosa preocupante. De hecho, tenemos una ley de cultos que nos ayuda en ese sentido a nosotros andar libremente.
Por eso te digo, es tan distinto a la vida de ese tiempo al de ahora, que hace que nosotros como hijos de Dios, quienes tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, ese trabajo de unir el cielo y la tierra, en llevar a las personas, realmente es una cuestión que a mí me preocupa en el siguiente. Llama la atención. Que nuestra fe no está dentro del entrenamiento que en ese tiempo existía para los hermanos de la iglesia. Por ejemplo, Pablo, tú sabes que estaba encarcelado. Sí, hubo 2 momentos de encarcelamiento para poder hacer, diría, la distinción. El primer encarcelamiento fue un encarcelamiento, diría, muy suave. Sí, de hecho él estaba esperanzado ya que lo iban a soltar luego. Eso fue entre el año 60 y 62 después de Cristo. Bien, pero ese encarcelamiento fue suave porque en realidad ese encarcelamiento fue domiciliario. Claro. Fue un encarcelamiento donde él tenía todas las facilidades para seguir predicando el Evangelio. Claro, estaba custodiado por un guardia, ¿no? Y les predicó a todos los soldados, ¿no es cierto? Y les mostró a Jesucristo como aquel que une el cielo y la tierra. Así es. Y muchos de esos soldados aceptaron el Evangelio. Bueno, Pablo era un tremendo predicador. Yo creo que tiene que haber sido usado poderosamente para ir ganando a mucha gente para el reino de los cielos. De ahí aparece Tito. Tito fue ganado justamente en la predicación que Pablo hizo en Éfeso. También está Epafras, que también fue ganado por Pablo, Efesios. Entonces, Pablo, siendo encarcelado, él notó que en realidad esas limitaciones tenía que él tener alguna estrategia. Él necesitaba ver la fórmula de poder tener alguna estrategia que le ayudara a predicar el Evangelio. Yo creo que Pablo tiene que haber sido muy ansioso. Sí. Y le gustaba hacer las cosas en forma, no solamente hacerlas, sino hacerlas bien. Ahora fíjate que Pablo, en medio de todas estas tribulaciones, de las cuales escoge 7 de las que te mencioné como un símbolo de todo su difícil situación, él descubrió 4 estrategias. Ya. 4, de las cuales tú hiciste una. Pablo escogió algunas ciudades que eran estratégicas. Así es. Por ejemplo, Corintios. Corintio era una ciudad geográficamente estratégica para Pablo. Segundo, Filipos. Ese era un bastión romano importante. Esa era una ciudad, como decimos acá, como una zona franca, porque estaban exentos de algunos impuestos importantes. Además, ellos tenían un título romano que hacía que realmente diría lo que salía de Filipo era de un sello romano muy importante. Y es increíble que Filipo era una ciudad no muy grande, sin embargo, fue de ahí donde prácticamente el Evangelio se expandió para toda Europa. Exactamente. La otra ciudad importante que Pablo descubrió como estrategia fue Éfeso. Éfeso era una ciudad más grande que había existido dentro de la provincia romana y que tenía más o menos unos 250.000 habitantes. Wow. Fíjate que a esa ciudad, la iglesia, Jerusalén, que es la que decidía y organizaba todas las expediciones misioneras, ahí mandaron al mejor predicador que tenían en aquel entonces. Un predicador que era más eficaz que Pablo incluso, en relación a oratoria, que era Apolos. Lo mandaron a Éfeso. O sea, Apolo llegó a Éfeso sin tener ninguna persona en la cual decía que ser cristiana. Claro. Decía, Apolo, ándate para allá, predica el Evangelio y esparce el Evangelio. Y Apolo fue a Éfeso. Y Apolo era un hombre preparado, era poderoso en la palabra, había sido educado en la Universidad de Alejandría, era un tipo muy poderoso. ¿Y sabes cuántas personas ganó Apolos después de una campaña de evangelismo en Éfeso? ¿Cuánto? 12. No le fue muy bien. 12.
en un hombre, pero fervoroso en la palabra, una cuestión impresionante, y a las 12 personas. Le tenían mucha fe. Yo creo que un evangelista así le muestran la tarjeta roja y está aquí nomás. Pero ¿sabes qué? Después de Apolo fue Pablo. Y Pablo dedicó 2 años a Éfeso. Y ahí se estableció el evangelio. Dice que Pablo encontró a esos 12 y les preguntó: oye, ustedes, ¿quiénes son? Bueno, nosotros hemos sido ganados por Apolo. Y Apolos nunca les habló, ¿sabes qué? Nunca les habló del Espíritu Santo. Y Pablo tomó esos 12 y les habló del poder del Espíritu Santo. Y esos 12, entendiendo, cambió toda la historia. Estos vericuetos que hay acá son interesantes saberlos porque necesitamos encontrar ese punto en la cual nosotros necesitamos también el poder del Espíritu Santo. Así es. Ya. Entonces tenemos que Pablo en la estrategia ubicó ciudades claves. Segundo, la segunda estrategia de Pablo fue, a ver, déjame ver. Dice que Pablo fue formando nuevos líderes. También. ¿Te acuerdas? Dos de esos líderes nomás. ¿Te acuerdas quién podrían haber sido 2 líderes? ¿Tito? Tito, muy bien, excelente. Tito y Timoteo. Timoteo. Los 2 con ti. Timoteo y Tito. Ajá. Epafras, ¿sí? Pero Epafras, ¿qué importancia tiene ese líder? Fue el que formó la iglesia en Colosa, los colosenses. Él fue el líder, porque Pablo, si bien formó en Filipo, no pudo nunca ir a Colosas. Y a través de la influencia de Epafras, formado por Pablo, ganado por Pablo para el Evangelio, él se dedicó a levantar la obra y la iglesia en Colosas. Entonces, formando líderes, así, escogiendo ciudades estratégicas, formando líderes. Tercera estrategia, él descubrió que tenía que predicarle a los judíos, incluyéndolos como en primer lugar. ¿Te acuerdas que dice que la predicación debía comenzar por Judea, después por Samaria? ¿No es cierto? Así es. Entonces, Pablo tomó en cuenta esa y comenzó a predicar a los judíos. Cada vez que llegaba a un lugar y predicaba, para predicar el Evangelio, buscaba la sinagoga. Ahí empezaba. Y ahí comenzaba. ¿Sí? Pero resulta que en Filipo no había sinagoga. No había. ¿Y dónde se fue? Los sábados. Los sábados se fue al río, ¿te acuerdas? A la orilla del río. Y ahí fue ganada una mujer, Lidia, que llegó a ser sostenedora de la obra en Filipe. Y ahí apareció esa mujer, esa niña, esa joven que estaba endemoniada y que siguió a Pablo pensando ser un apoyo para el ministerio de Pablo, y Pablo se dio vuelta y dice tú, y sacó el demonio de esa niña. ¿Te recuerdas ese suceso? Y gracias a eso se produjo un problema. ¿Por qué un problema? Porque esa niña era una niña que era usada por varios allí porque le daba ganancias económicas. Claro. Y al salir el demonio de ella, prácticamente quedó sin ganancia la gente que la dirigía. Exactamente. Y se produjo un problema y al final Pablo y Silas llegaron a la cárcel, y en la cárcel, imagínate tú la actitud de Pablo, siendo encarcelado ahí en Filipos, junto con Silas. Con Silas. ¿Te acuerdas que cantaron himnos? O sea, Pablo no dejó de predicar el Evangelio en ninguna parte. Llegó a la cárcel injustamente, una cuestión desproporcionada. Sin embargo, él se dedicó a cantar en la noche, ¿no? Y se produjo un terremoto. Tú sabes la historia, ahí está en Filipenses, toda la historia donde fue ganado el carcelero junto con su familia y fueron bautizados
y agregado a la iglesia. Así es. Ahí en la cárcel es donde Pablo también demostró la capacidad que él tenía de ver a cada persona, la situación que fuera, como un candidato para poder unir a esa persona con el cielo. Así es. Tremendo, ¿no? Así que esa estrategia de poder predicarle a los judíos hizo que Pablo llegara también a estos confines, a estos rincones en que la Biblia lo registra, para que nosotros viéramos cómo el Espíritu Santo guiaba a Pablo en todo momento. Sí, y lugares impensados. ¿Por quién iba a pensar que iba a predicar justo en la cárcel? No, era una cuestión impresionante. Por eso las estrategias que Pablo usó fueron estrategias inspiradas por el Espíritu Santo. Así es. Y cuarto, la cuarta estrategia tenía que ver con las comunicaciones. Porque en ese tiempo la única forma de comunicarse con la iglesia que había fundado y con los hermanos y con los líderes eran las cartas. Era por cartas. No existía el WhatsApp como existe hoy en día. No sé, no existía el WhatsApp. Probablemente si hubiese existido hubiese ocupado ese medio, no sé. Claro. Pero Pablo, o que podía comunicarse por Zoom. Claro, por videollamada. O lo que estábamos haciendo nosotros, pues dejar ahí alguna lección grabada. Entonces, tú ves que Pablo, a pesar de todas las limitaciones, él tenía una forma de trabajar. Primero yo lo que aprendo es una actitud valiente, una actitud llena de gozo, que transmitía, que en medio de la oscuridad y en medio de los problemas cantaba. Así es. ¿Sí? Y hablaba con todo poder, no minimizándose a pesar de la situación, sino que hablaba con todo poder a todas las personas de Jesucristo. Sí, y este crucificado, él decía, y este crucificado. Entonces, su mensaje era muy limpio, muy claro, y las personas, a pesar de ser dominadas por la idolatría, a pesar de toda la cultura que habíamos hablado al principio, el mensaje llegaba, pero en forma poderosa a cada corazón. Y eso me enseña a mí que los mismos principios que dirigió y administró a Pablo son los mismos principios que el Señor espera que nosotros seamos gobernados. Así es. Así que, bueno, Pablo, por ejemplo, fíjate, yo estaba mirando acá. ¿A cuánto tiempo tenemos? Yo llevo media horita. Ah, ya está. Sí. No puede ser. Se nos hizo corto. Oye, hay un carta a los filipenses. Claro, mientras usted lo busca, nosotros le queremos comentar a la gente que vamos a volver a colocar material de apoyo en el link de descarga de este video para que también puedan ustedes complementar la lección que han tenido con el folleto y con la Biblia, para que también queden ahí perilla, como decimos nosotros, el de asado cuando tengamos que hacer la lección cada uno en el repaso. Oye, el hecho de escribir a Roma, fíjate que a mí me llama la atención cómo Pablo capturaba en las cartas qué cosa decir, que tenía que ver con la situación que existía en esos lugares. Filipo era una colonia romana, de tal modo que tenía una identidad orgullosamente imperial, solo que los ciudadanos tenían estatus romano, exención de ciertos impuestos, había fuerte presencia militar, pero aquí viene lo interesante. Se respiraba patriotismo romano. César es Señor. Era el lema cultural. De manera que ser cristiano en Filipos implicaba nadar contra la corriente imperial. El Evangelio proponía otro rey. El Evangelio proponía otro rey. Mira tú qué atrevimiento. Jesucristo. Gracias. Esto exige valentía. Por eso Pablo les habla de gozo en medio de la oposición. O sea, esos hermanos sabían de que estaban en medio de lobos. Exacto, estaban ahí mismo en la cueva. Entonces, el gozo en Filipos no era emocionalismo, era resistencia espiritual. ¡Caramba! 2, influencia cultural greco-romano. Ese era un centro de filosofía helenista, donde
había teatro, retórica, dioses olímpicos, rituales cívicos, culto al emperador como figura divina, de manera que el cristianismo no era bien visto por desafiar cultos oficiales. Filipo promueve la humildad, pero la cultura romana era exaltitud, honor y estatus. Por eso Pablo escribe el himno cristológico de Filipenses 2:5 al 11. La forma como Cristo no se aferró al estatus, sino se humilló, se hizo siervo y Dios lo exaltó. El mensaje entonces, en un mundo que busca honor, la iglesia debe vivir la humildad de Cristo. El otro punto es que tenía una economía próspera y sociedad estratificada. Estratificada, porque era una ciudad próspera, porque era una ciudad franca, una zona franca. Nosotros sabemos lo que significa eso. Era una colonia comercial, paso estratégico en la vía Egnacia. Clases altas con privilegios y esclavos sin derechos. Entonces, ¿cómo impactaba eso en la iglesia? La iglesia nace con diversidad social. Lidia, comerciante; carcelero, funcionario estatal; probablemente esclavo y libre. Esto requería unidad, igualdad y servicio mutuo. O sea, era una exigencia tanto exterior como interior en la iglesia. Por eso Pablo insiste en unánimes sintiendo una misma cosa. Tened este sentir: mi Dios suplirá todo lo que os falta. Había una presión legal y de persecución. O sea, ¿para qué les voy a leer? Les quiero hacer llegar este documento muy interesante. Por eso Pablo, me parece a mí que era un hombre muy visionario. Desde la cárcel inspiraba a los hermanos. Así es. Y si tú ves el libro de Filipenses, lo único que cuenta es que los hermanos, cuando vieron a Pablo encarcelado, en realidad, en vez de lamentarse, ellos lo tomaron como inspiración. Dice que eso le ayudó para que ellos pudieran predicar el evangelio. Los motivaba finalmente. Oye, emocionante, ¿no? Sí, ¿no? Después nos vamos a dar cuenta que toda esta lección va a señalarnos hartas cosas positivas dentro de todo. La aplicación que tuvo Pablo también, ponerla en el punto de vista de nosotros hoy en día en estos tiempos, que sea de gran añadidura para cada uno de los presentes, los que están ahí ahondando en la lectura, que nos ayude en tanto la lección 1 como en las lecciones que vienen más adelante. Oye, nos pasamos un poquito, pero queríamos ocupar un poquito más de tiempo como primera lección. Había que hacer una introducción. Así que, en realidad, nuestro desafío es el mismo. Así como Pablo hizo todo lo posible para acercar a la iglesia al cielo, y también a los cristianos entre sí. Porque no solamente era animarlos, sino que era un llamado para que ellos se unieran a Dios, pero también se unieran entre sí. Porque el tema no era fácil. Así es. Bueno, queridos hermanos, amigos, maestros, que el Señor los bendiga. Tomen todas estas iniciativas, cerremos los ojos, pensemos y veamos en oración cómo es que nosotros podamos ser protagonistas de esta tarea tan inmensa. ¿Qué te parece, Gabriel? Así es, hay que ponernos en oración para nosotros ser instrumentos como lo fue Pablo en su momento. Así es. Bueno, oremos. Santo Dios, gracias por este momento que hemos tenido para poder ver los pensamientos de esta primera lección, también de pensamientos de lo que fue los lineamientos generales. Queremos rogar que tu Santo Espíritu nos bendiga para compartir con los hermanos este sábado, podamos tener toda esta inspiración que viene de la vida de la iglesia primitiva y en especial del apóstol Pablo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chau, los dejamos a todos invitados a que nos sigan viendo en este nuevo trimestre. Oye, toquen la campanita, ¿no? Se había olvidado ya decirlo en los últimos videos. Suscríbanse. Suscríbanse y compártanlo con sus amistades, familiares, que este video pueda llegar a más gente. Ese es nuestro deseo.
Y bajen los documentos, los documentos estos que yo También tengo acá. interesantes los documentos. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados y nos vemos en otra oportunidad en la lección número 2. Maranata. Cristo viene. Amén. Súper.